tanto Sporting Cristal como Universitario lograron vencer a sus rivales por la mínima diferencia. Ambos equipos sumando 3 puntos para esta clausura, pero hay una diferencia en ambos partidos. Vamos a analizar ambos, primero el de la U y luego el del Sporting Cristal. Empecemos con los cremas. El día de ayer jugaron en el Estadio Monumental contra un cuadro chalaco que ya se sabe que mayormente durante estos últimos años el Sport Boys no pelea más allá de estar en el medio de la tabla, más allá de pelear una Copa Sudamericana, en realidad pelea el descenso. Y en los últimos partidos que han tenido contra los cremas de estos últimos años no les ha ido muy bien, pues eso también se repetiría el día de ayer porque Universitario apenas inició el partido empezaron a dominar el encuentro, y como es habitual en el equipo de Jorge Fossati empezaron a presionar alto buscando el error del rival, y cosa que lograrían en muchas ocasiones. Había momentos del partido donde el Sport Boys tenía la pelota solamente unos segundos y después cometían un error y nuevamente la pelota pasaba a posesión de Universitario. Y algo que tiene de bueno la U a diferencia de Alianza es que la U genera muchas jugadas de peligro en el área rival y muchas de ellas la llega a terminar. Si bien no necesariamente siendo un remate directamente al arco, llegan a concluir la jugada, que es lo que mayormente se pide en el equipo. Es algo que ya de hace un tiempo caracteriza a la U, es un equipo que llega a controlar al rival, llega a buscar ese error, presiona intensamente al rival y luego con la pelota en su posesión ejecutan pases, generan jugadas peligrosas, pero siempre al último lo que siempre falla es la definición. Si bien Universitario tiene buenos jugadores, tiene una buena formación, el 3-5-2 siempre la usan, nunca la cambian, entre ellos ya se conocen, saben lo que es capaz el compañero. El gran problema que tiene Universitario, y que no es cosa de ahora, sino ya viene de hace un par de años, es que al momento de la definición falla. El día de ayer el único gol que lograron marcar fue por un error en salida del Sport Boys, donde el jugador Colombo recibe el pase de Rivadeneira y ante la alta presión de Universitario manda un pase para adelante que logra interceptar bien Jairo Concha. Este se apoya en Valera y le pide nuevamente el pase, a lo que Valera accede, y en ese momento Concha ejecuta un remate de fuera del área con gran precisión y con fuerza para vencer el arco de Rivadeneira. Y acá todo el mundo tiene que admitir de que fue un gran gol de Jairo Concha, fue un golazo y muy bien, y incluso lo marcó al minuto 19, y yo había dicho en mi directo anterior de que probablemente la U llegara a meter un gol justo antes del minuto 20, cosa que se logró cumplir con apenas segundos. Pero si bien el gol de Jairo Concha fue bueno y Universitario empezó ganándolo en 20 minutos, no podría meter otro gol en todo el resto de los 70 minutos que le quedaría, sin contar los minutos de adición que darían en la primera y en la segunda mitad. Y no es que Universitario no haya tenido chances, tuvieron muchísimas chances. A mi parecer en la primera parte, cuando se fueron al descanso, fácilmente el marcador hubiera podido quedar en un 2 o hasta en un 3-0, pero como siempre el problema es la falta de definición. Recuerdo que hay una jugada en la que el balón le queda regalado al Tunche y estando frente al arco de Rivadeneira con toda la disposición para patear, lo manda arriba. Y en la segunda mitad también recuerdo un remate de Flores que estaba en una buena posición para marcar el gol, sin embargo su remate también se desviaría y ni siquiera tendría intención de llegar al arco. Y creo que los hinchas de la U estarán de acuerdo conmigo que pese al gran gol que marcó Jairo Concha, la U pudo haber ganado este partido con más goles, pero como les digo, la definición le sigue fallando. Ya de hace mucho tiempo se dice de que con Valera y con el Tunche no alcanza, que si bien Valera pese a todo aún tiene goles y tiene un buen físico, y el Tunche Rivera en los momentos importantes es quien aparece para marcar un gol, sigue existiendo ese problema de cara al arco. Y es bueno tener la posición de la pelota, es bueno controlar el partido y es bueno generar también jugadas de ataque, pero si no llegas a concretarlas, entonces estás desperdiciando todo esto. En la segunda mitad el Sport Boys mejoró, y si bien a mi parecer no estuvieron tan cerca de lograr un gol para marcar el empate, quizás en un descuido o en una falta dentro del área Universitario pudo haber existido esa posibilidad para que llegaran a concretarlo. Y esta cosa se pudo haber ahorrado Universitario si hubieran podido meter una de las tantas que tuvieron, porque el gol de Jairo Concha no nace de una buena jugada de los cremas, sino más bien de un error del Sport Boys. Algo parecido le pasaba a Melgar, que en su momento también generaba muchas ocasiones de peligro, y si bien ganaba algunos partidos en un 2-0, en un 3-0, el partido fácilmente podría haber acabado en un 4-5 o hasta 6-0, porque generaron muchísimas pero tuvieron imprecisiones de cara al arco. Es algo que la U todavía tiene que mejorar, y si bien el día de ayer les alcanzó para vencer al Sport Boys, quizás se le complique contra un rival de la parte de arriba que podría ser el Cusco o el Sporting Cristal, ahí se podrían complicar. O peor aún, Dios no quiera que tengan una oportunidad clara contra el Palmeiras y la desperdician. Pero el lado bueno es que lograron sumar 3 puntos, así que por ahora todavía siguen en la parte de arriba de clausura y lo van a pelear. Por último, antes de pasar con Sporting Cristal, le voy a decir que la falta que le hizo Matías Di Benedetto a González Aponte al inicio del partido, dígame lo que quiera, dígame cagón, pero para mí sí era para roja. Me parece que le perdonaron esa roja a Di Benedetto y que en realidad tuvo que irse expulsado porque el jugador del Sport Boys aguantó un par de minutos, pero al minuto 12 tuvo que salir cambiado porque ya no aguantaba con el olor. Quizás podrían poner de argumento algunos de que es porque recién había empezado el partido, pero en realidad no importa a qué momento del partido se realice una falta. Si es una falta grave tiene que ser sancionada con amarilla o con roja, porque la mayoría de personas cree que mientras más tiempo avance, de ahí sí deberían sacar una tarjeta amarilla, pero si recién ha iniciado el partido no debería ser así. Pero esto sucede porque mientras más tiempo pasa, un jugador puede ser reincidente en las faltas. Digamos, si a minuto 60 por ahí un jugador ya ha cometido 4 o 5 faltas, pese a que estas no hayan sido graves, se nota la intención de querer cortar el juego, y al caer reiteradamente en esto es cuando se le saca la tarjeta amarilla. El árbitro cumple con avisar, pero si el jugador insiste con cometer faltas, ahí es cuando se gana esa tarjeta. Y como les digo, para que esto suceda, el jugador tiene que realizar muchas faltas, y para eso tiene que pasar varios tiempos, ya que un jugador no te hace 5 faltas en un minuto, sino que te las hace a lo largo de los 90 minutos
minutos, que es lo normal en un partido. Entonces ya para acabar, la U tiene que mejorar su definición y la falta de Di Benedetto sí era para roja. Pasando al Sporting Cristal contra Melgar, jugaron a las 11 de la mañana bien abusivos. Cristal venía de empatar con Alianza Lima de visita, lo cual era un buen punto, mientras que Melgar también venía de un empate, pero la diferencia es que ellos estaban jugando de local contra el Juan Pablo II y se lo lograron empatar. Y aunque el Melgar actualmente no esté en la parte de arriba de clausura, en el acumulado tiene una buena cantidad de puntos. Y para mí, o sea, una broma, pero es que era un partido de pecho frío. O sea, para mi parecer iba a ganar al equipo que menos se le enfriara el pecho. Y lo chistoso es que fue así porque, o sea, miren, este partido, yo soy hincha de Alianza y yo vi el partido, pero es que realmente la primera parte me aburrí. No es porque el partido no haya tenido nada interesante que ver, no, en realidad sí pasaron muchas cosas interesantes, pero de polémicas, no de fútbol. En la primera parte hubieron muchos minutos perdidos, tanto así que los 6 que llegaron a dar de adición no alcanzaron. Eso personalmente hizo que el partido fuera tedioso de ver. Y acá les voy a explicar por qué. En los primeros minutos sí estuvo interesante porque el Sporting Cristal, pese a ser local, inició siendo un poco dominado por los arequipeños, los cuales actualmente ya no son dirigidos por Río Benedetto, sino por Reynoso, que no sé por qué estaba en la tribuna, no estaba en el campo, pero no sé por qué será. Pero pese a estar jugando de visita, se veía más intención de los arequipeños por buscar ese gol, aunque Sporting Cristal no se queda atrás. Pero el problema de todo empezaría a minuto 18, donde cuando Sporting Cristal llegaría a recuperar la pelota, Irving Ávila, quien se encontraba en posición de esta en el medio campo, se lograría apoyar a sus compañeros, pero de manera desleal le metería una patada a Pierre Barrios en sus partes nobles. Que si bien Ordóñez en primera instancia sí cobró la falta, aunque le puso amarilla, en repetición se podía ver que Irving Ávila le patearía de forma intencional al jugador de Melgar. Se demoraría muchísimo, que a mi parecer se demoraron muchísimo, creo que como 5 minutos para revisar algo que claramente era para una expulsión, porque tú lo veías y era para expulsión. No había ninguna forma para justificar la falta estúpida que había hecho Ávila. Total que después de una larga pausa lo llaman a Edwin Ordóñez, va a verlo el VAR, analiza la jugada y cambia la amarilla por la roja. Ya en minuto 24, Sporting Cristal se le había congelado el pecho y se había quedado con 10 jugadores. Y en ese momento, con Melgar, quien era quien tenía principalmente la posición de balón, uno pensaría de que saldrían los arequipeños y marcarían el primer gol y se pondrían adelante. Sin embargo, esto no es lo que pasaría, porque Sporting Cristal se supo mantener en pie, pese a tener un jugador menos, y más bien se metieron en el partido con esto. Los de Fútbol Club Melgar no supieron aprovechar su ventaja de un hombre de más, pero a raíz de la expulsión de Irving Ávila sucede otro problema, porque todo el mundo sabe que cuando sancionan a un equipo con algo, el árbitro busca emparejar las cosas sancionando al rival de otras maneras, para equilibrarlo. En el partido de hoy pudimos ver esto. En 10 minutos a los jugadores de Melgar le sacaron 3 amarillas. Antes de la expulsión de Ávila no se había sacado ni una tarjeta amarilla, pero después de esta justamente le sacarían 3 tarjetas amarillas a los de Arequipa. No digo que las 3 sean injustas, porque la primera que hace Johnny Vidales me pareció estúpida e innecesaria, pero en las otras dos se le podía ver que a Ordóñez se le había ido el partido de las manos y la forma de compensar a Sporting Cristal, que estaba con un jugador de menos, era sacarle amarillas a los de Melgar. Incluso el comando técnico de Melgar se quejó diciendo de que si iban a expulsar a Irving Ávila e iba a provocar estas tarjetas amarillas en contra de Melgar, pues mejor no lo hubiera expulsado. El partido se volvió aburrido, se volvió lento, había muchas faltas, incluso los de Sporting Cristal, sabiendo de que estaban con un jugador de menos, que Edwin Ordóñez se estaba dedicando a sacarle una amarilla por cualquier cosa a Melgar, ya estaban buscando cualquier motivo para que lo sigan sancionando. Recuerdo que hay un momento en los que los de Melgar se reúnen y le meten un codazo a Luttinger, que a primera instancia en la repetición en la cámara se ve, y le mete un codazo normal, debido a que Luttinger se acerca al jugador de Melgar porque es empujado por Orsán. El codazo que le mete no es fuerte y no es falta ni nada, pero sin embargo tú lo ves a Luttinger y se tira al piso a hacer su drama, cosa que a mí realmente me llega al picho en general, no es nada de Sporting Cristal nada más, sino también de todos los equipos de la Liga 1, siempre hacen eso su show. Y también internacionalmente, en cualquier lado, los jugadores siempre van a buscar hacer su teatro para conseguir una falta, cosa que a mí no me gusta y me aburre, porque siento que no estoy viendo fútbol, sino una obra, un teatro, donde quien actúa más es a quien se le va a cobrar más cosas. Si ustedes tienen la chance de ver la repetición, vean claramente que cuando recibe el codazo de Luttinger no pasa nada, pero un segundo después, cuando razona y se da cuenta de que puede tratar de vender esto, se tira al piso y empieza a quejarse de que le dolió el codazo. Sí, claro. Y no se diga de la malcriadez que le hizo Tábara a Bernardo Cuesta. Hay un tiro libre a favor del Sporting Cristal y Cuesta, que estaba al frente, recibe el pelotazo fuerte y directo a su cabeza, y pueden ver en la repetición cómo se va para atrás por el impacto. Cuesta ni siquiera estaba mirando para el balón, sino para atrás, y ¿saben qué hace Ordóñez con esto? Nada. Fácilmente a mi parecer esto era para amarilla, porque le manda un pelotazo directamente a Cuesta, pero como Ordóñez ya estaba en plan Papá Noel, no le quiso poner ninguna amarilla a Cristal, que en ese momento seguía en inferioridad numérica. Pero a minuto 47 habría un expulsado de Melgar y las cosas se quedarían en un 10-10. ¿Pero por qué sucede esto? Porque a minuto 41 un pelotazo largo que le mandan a Pacheco termina en disputa entre este y Leonel González. Cae Pacheco y supuestamente para Edwin Ordóñez esto era falta, y peor aún para él era para amarilla. Y para mí no lo era, porque primero la intención no era tan fuerte. Si bien hubiera sido falta, no era para amarilla, y que tampoco me pareció falta. Pero más allá de eso, creo que le pone amarilla porque supuestamente estaba cortando una jugada de peligro, que se decía que si pasaba Pacheco era el último hombre, y no era así. Claramente se ve que por el otro lado todavía había un jugador de Melgar, así que si Pacheco llegara a ganar la pelota, igual se tendría que enfrentar contra un defensor más, no estaba de cara largo. Pero como Edwin Ordóñez quería compensar de cualquier manera el partido, le sacó una amarilla. Y unos minutos después volvería a pasar lo mismo con Leonel González y con Fernando Pacheco. La diferencia es que acá se dio una jugada clara porque Pacheco logra superar a Leonel González y se estaba yendo ya de cara al arco de Melgar. Aquí González le corta una jugada que podría haber sido peligrosa a Pacheco. Claramente aquí sí era amarilla. El problema es que como Edwin Ordóñez ya le había sacado una amarilla justo unos minutos antes,
pues se va expulsado. Poco antes de que termine la primera mitad, el partido se había vuelto a igualar con 10 jugadores en ambos campos. Claramente era amarilla, y en teoría claramente era expulsión porque ya tenía una amarilla, pero la amarilla que le habían sacado la primera no era amarilla. Todos los 45 minutos que se jugaron en la primera mitad, partidos son pausados durante muchísimos minutos. Quizás por esto, por las pésimas decisiones de Edwin Ordóñez, es que los de Sporting Cristal aprovecharían que los de Melgar quizás estaban desconcentrados para marcar el gol justo antes de que terminara la primera mitad. En una gran jugada que haría Winston, porque Winston es que va con la pelota para adelante, se apoya en Canchita, que Canchita no llega a controlar, pero el balón queda con un rebote en el área perfecto para que Winston remate y ponga el primer gol, el único gol del partido. Porque si bien era cierto que Sporting Cristal se había mantenido bien en el campo, había resistido con 10 jugadores y tuvo su chance de marcar un gol e incluso marcaron el gol, parece que el arbitraje fue nefasto con Melgar. Es lo que ya había dicho, es cierto que Melgar es un equipo pecho frío y que con algunas cosas se les congela el pecho y no llegan a ganar en algunos momentos que son importantes, pero también es cierto que Melgar es uno de los clubes más perjudicados siempre en todos los años, junto con el Sport Boys que siempre lo agarran de punto. Si bien no le robaron este partido porque en la segunda parte, para mi parecer, Melgar siguió siendo dominado por Sporting Cristal, sí fueron enormemente perjudicados. En la segunda parte, con los equipos con 10 jugadores ambos, Edwin Ordóñez ya no buscaría compensar, y aunque ambos equipos tendrían su chance de marcar un gol más, esto no ocurriría. Aunque en el último minuto habría un centro de Lautaro Guzmán que le quedaría casi que servido a Bernardo Cuesta. El problema es que la pelota no le llegó a quedar exacto y por eso no pudo empujarla, porque ya estaba al frente de Enrique para poner el 1-1 en los minutos finales. Pero esto no se daría y al final Sporting Cristal lograría vencer a un rival directo y se quedaría con los 3 puntos. Algo para resaltar es que este sería el primer partido que jugaría Luis Abraham por el cuadro rimense, ingresando por Jesús Pretel, y también Yoshimar Yotun entraría por Pacheco. En minuto 94 entraría Bayón Brucio, que es un refuerzo de Cristal para este clausura. Y si bien Benavente todavía no estuvo en la banca de suplentes, sí se le pudo ver cerca de Reynoso en las tribunas. Como verán, no he podido opinar mucho del partido en sí porque el manejo de Edwin Ordóñez fue horroroso. Ante tal mal arbitraje me bajaron mucho las ganas de ver este partido. Repito, si bien Sporting Cristal mereció ganarlo, Melgar fue demasiado perjudicado por el arbitraje. Y esto sí es verse perjudicado por el arbitraje. Y en fin, ambos equipos tienen que mejorar todavía algunas cosas, pero por lo menos van cumpliendo con eso de sumar a 3 puntos y ambos están en la parte de arriba. Ambos con 13 puntos superando al Cusco Fútbol Club, pero este último ha descansado en esta fecha. Pero por ahora el clausura se va a estar peleando con estos 3 equipos. Gracias por haber visto este video y quizás hable más de estos 2 partidos en el stream que voy a hacer justo apenas suba el video. Bueno, nuevamente gracias y ya nos veremos después.